En 1997 creó el Grupo de los Zetas, grupo armado del cártel conformado por exmilitares de élite y desertores. Nacido en Matamoros, Tamaulipas, Osiel Cárdenas asumió el liderazgo del Cártel del Golfo a los 20 años. Sedena catea la base del C-40 y encuentran algo que nadie esperaba. En las sombras de Tamaulipas, donde la ley se desvanece y el miedo gobierna, surgió una fuerza letal, los Zetas. Lo que comenzó como un grupo de élite del ejército mexicano entrenado para combatir el narcotráfico, se transformó en una máquina de violencia sin precedentes. Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z40, y su hermano Omar, Z42, no eran simples sicarios, eran arquitectos del terror. Va rumbo a la historia uno de los operativos más audaces de la Sedena. Una base secreta de los Zetas, escondida en lo más profundo de Tamaulipas, rodeada de armas, drogas y montañas de dinero en efectivo. Pero eso no era todo. Ahora parece que los Zetas no solo operaban en tierra o con aviones, ahora lo hacían con documentos. Sí, escuchaste bien. Documentos que revelaban nombres, rutas y conexiones internacionales, como si se tratara de un archivo secreto versión narco. Encontraron pruebas de corrupción a niveles inimaginables. Nombres de políticos, funcionarios y militares aparecían en listas de pagos y acuerdos clandestinos. Pese a ser algo que nadie esperaba, la Sedena estaba un paso adelante. ¿Pero qué ocurrió? ¿Cómo descubrieron la base? ¿Qué más había en esos documentos que podría cambiar el rumbo del caso contra los Treviño Morales? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Reclutados en 2003, los Treviño Morales escalaron rápidamente en las filas de los Zetas, un cártel nacido como el brazo armado del Cártel del Golfo. Su ferocidad y astucia los distinguieron. No solo ejecutaban órdenes, las daban. Con puños de hierro y mentes frías, impusieron su dominio en un mundo donde la traición era moneda corriente. En 2010, los Zetas rompieron con el Cártel del Golfo, desatando una guerra sangrienta que aún resuena. Los Treviño Morales lideraron esta rebelión, consolidando su poder con balas y sangre. Su estrategia era clara: aterrorizar para dominar. Secuestros, extorsiones y masacres se convirtieron en su firma. Pero no fue solo violencia lo que los llevó a la cima. Su capacidad para corromper instituciones y reclutar exmilitares les dio una ventaja estratégica. Los Zetas no eran un cártel, eran un ejército. Y en el centro de este infierno, los hermanos Treviño Morales tejían su red de miedo, sabiendo que en su mundo solo los más despiadados sobreviven. La masacre de Allende, sangre y venganza. En marzo de 2011, el pequeño pueblo de Allende, Coahuila, se convirtió en el epicentro de una de las masacres más brutales en la historia de México. Bajo las órdenes directas de los hermanos Treviño Morales, los Zetas desataron un infierno que dejó cientos de muertos y una comunidad destrozada. Esta no fue una simple ejecución, fue una demostración de poder, una advertencia escrita en sangre para quienes osaran traicionarlos. Todo comenzó con una filtración. Informantes del cártel, colaborando en secreto con el gobierno estadounidense, habían proporcionado datos clave que llevaron a la captura de varios líderes de los Zetas. Cuando los Treviño Morales descubrieron la traición, su respuesta fue rápida, despiadada y calculada. No hubo juicios, no hubo advertencias, solo venganza. Camionetas blindadas irrumpieron en Allende en la madrugada. Hombres armados hasta los dientes, con rostros cubiertos y corazones endurecidos, arrasaron con todo a su paso. Familias enteras fueron sacadas de sus hogares, golpeadas y ejecutadas en frío. Las calles se tiñeron de rojo mientras los cuerpos se amontonaban como desechos. Niños, mujeres, ancianos. Nadie fue perdonado. Los Zetas no buscaban justicia, buscaban sembrar el terror. Los Treviño Morales no estaban presentes físicamente, pero su sombra lo cubría todo. Desde sus escondites dieron las órdenes con una frialdad escalofriante. Sabían que esta masacre no solo castigaría a los traidores, sino que también enviaría un mensaje claro a cualquiera que pensara en colaborar con las autoridades. La lealtad al cártel era la única opción. La deslealtad se pagaba con la vida, no solo de quien traicionaba, sino de todos los que lo rodeaban. La masacre de Allende no fue un acto impulsivo, fue una operación meticulosamente planeada. Los Zetas tenían listas de nombres, direcciones y hasta fotografías de sus víctimas. Utilizaron tecnología de punta y redes de inteligencia para asegurarse de que nadie escapara. Fue una demostración de que, incluso en su momento más oscuro, los Zetas seguían siendo una fuerza imparable. El impacto de esta masacre resonó mucho más allá de Allende. Las autoridades mexicanas y estadounidenses
quedaron consternadas por la magnitud de la violencia. Sin embargo, para los Treviño Morales, esto no fue más que un recordatorio de su poder. En su mundo, el miedo era la moneda más valiosa, y Allende fue el banco donde la depositaron. Esta masacre no solo consolidó su reputación como los líderes más despiadados del narcotráfico, sino que también marcó un punto de no retorno. A partir de ese momento, los Zetas ya no eran solo un cártel, eran una leyenda de terror, y los Treviño Morales, sus arquitectos. El imperio del terror, dominio de los Zetas. Los Zetas no solo querían controlar el narcotráfico, querían dominar cada aspecto de la vida en los territorios que pisaban. Bajo el mando de los hermanos Treviño Morales, el cártel se expandió como un virus, infectando estados enteros con su violencia y corrupción. Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas cayeron bajo su yugo, convirtiéndose en feudos donde la ley era escrita con balas y el miedo era la única moneda aceptada. El control territorial de los Zetas no se limitaba a las rutas del narcotráfico. Extorsionaban negocios, secuestraban civiles y cobraban derechos de piso a cualquiera que osara ganarse la vida en sus dominios. Quienes se negaban a pagar o colaborar desaparecían sin dejar rastro. Los Zetas no pedían permiso, tomaban lo que querían, cuando querían, y nadie podía detenerlos. Pero su poder no se construyó solo con violencia. Los Treviño Morales eran maestros de la corrupción. Sobornaron a policías, militares y funcionarios públicos, infiltrándose en las estructuras del Estado como un cáncer. Con información privilegiada y protección institucional, operaban con impunidad. Las autoridades que no se vendían eran eliminadas, y sus muertes servían como advertencia para los demás. El tráfico de drogas era el corazón de su imperio. Toneladas de cocaína y marihuana cruzaban la frontera hacia Estados Unidos, generando millones de dólares en ganancias. Pero los Zetas no se conformaban con ser intermediarios. Controlaban toda la cadena, desde la producción hasta la distribución. Su red de logística era tan eficiente como letal, y cualquier intento de competencia era aplastado sin piedad. Las armas también eran parte clave de su estrategia. Los Zetas no usaban pistolas viejas o rifles obsoletos, tenían arsenales que rivalizaban con los de muchos ejércitos. Fusiles de asalto, granadas, lanzacohetes y hasta vehículos blindados formaban parte de su equipamiento. Cada enfrentamiento con las fuerzas del orden era una demostración de su poderío militar, y rara vez salían perdiendo. El lavado de dinero completaba su operación. A través de negocios legales e ilegales, los Treviño Morales blanqueaban sus ganancias infiltrándose en la economía formal. Restaurantes, clubes nocturnos y hasta empresas constructoras servían como fachadas para ocultar el origen de su fortuna. Pero lo que realmente distinguía a los Zetas era su capacidad para infundir terror. No solo mataban, lo hacían de manera espectacular. Decapitaciones, descuartizamientos y ejecuciones públicas eran parte de su repertorio. Cada acto de violencia era calculado para maximizar el impacto psicológico. Querían que el mundo supiera que no había refugio seguro, que nadie estaba fuera de su alcance. Este era el imperio de los Zetas, un reino de sangre, dinero y miedo. Y en el centro de todo, los hermanos Treviño Morales, los arquitectos de un legado de terror que aún persigue a México. La caída de Heriberto Lascano, el Lasca. Heriberto Lascano, alias el Lasca, fue el rostro visible de los Zetas durante años. Un exmilitar convertido en narcotraficante, su liderazgo marcó la época más sangrienta del cártel. Pero en octubre de 2012, su reinado terminó de la manera más violenta posible, en un enfrentamiento con la Marina Mexicana que dejó su cuerpo sin vida y su leyenda manchada de balas. El Lasca no era un líder cualquiera. Bajo su mando, los Zetas se convirtieron en una máquina de guerra implacable. Su caída no fue un golpe de suerte, fue el resultado de meses de inteligencia y operativos encubiertos. Las autoridades lo habían estado persiguiendo durante años, pero siempre se les escapaba, como un fantasma en la noche, hasta que ya no pudo correr más. El enfrentamiento final ocurrió en Progreso, Coahuila. Lascano, acompañado por un grupo de sicarios, intentó repeler el ataque de las fuerzas especiales, pero estaba en desventaja. Las balas silbaron, los gritos llenaron el aire y cuando el humo se disipó, el Lasca yacía muerto. Su cuerpo fue llevado a un anfiteatro, pero en un giro macabro, hombres armados lo robaron antes de que pudiera ser identificado oficialmente. La muerte de El Lasca dejó un vacío de poder que los hermanos Treviño Morales supieron explotar. Miguel Ángel y Omar no lloraron a su líder, lo reemplazaron. Con astucia y brutalidad, consolidaron su control sobre los Zetas.
transformando el cártel en una entidad aún más peligrosa. Pero la caída de El Lasca también marcó el inicio de la fragmentación de los Zetas. Sin su líder carismático, las facciones internas comenzaron a luchar por el control. El Cártel del Noreste surgió como una escisión, y la violencia entre los grupos rivales alcanzó niveles sin precedentes. El Lasca murió como vivió, en medio de la violencia. Pero su legado de terror no desapareció con él. Los Zetas, ahora bajo el mando de los Treviño Morales, continuaron sembrando el caos, demostrando que incluso la muerte de su líder no era suficiente para detenerlos. La captura de SEAT 40, el fin de una era. La captura de Miguel Ángel Treviño Morales, SEAT 40, en julio de 2013, fue un punto de inflexión en la guerra contra los Zetas. No fue una operación casual, fue el resultado de años de inteligencia, vigilancia y riesgo extremo. Las autoridades mexicanas, en coordinación con agencias estadounidenses, finalmente lograron lo que parecía imposible: atrapar al hombre más buscado de México. SEAT 40 no era un criminal común. Su nombre resonaba como un eco de terror en cada rincón del país. Conocido por su sadismo y su astucia, había evadido la justicia una y otra vez. Pero esa noche, en una carretera desolada de Nuevo Laredo, Tamaulipas, su suerte se agotó. Un helicóptero militar sobrevoló la zona, iluminando con reflectores la camioneta en la que viajaba. No hubo enfrentamiento. SEAT 40 no tuvo tiempo de reaccionar. Fue sacado a la fuerza, esposado y llevado a la sombra, donde ya no podría seguir sembrando el miedo. Su captura no solo fue un golpe al cártel de los Zetas, sino también un mensaje claro para el crimen organizado. Nadie está fuera del alcance de la ley. SEAT 40, el hombre que había ordenado masacres, secuestros y ejecuciones, ahora estaba detrás de las rejas, pero su arresto no significó el fin de su influencia. Desde prisión continuó dirigiendo operaciones, demostrando que incluso encarcelado, su mente criminal seguía activa. La caída de SEAT 40 también marcó el inicio de una nueva era para los Zetas. Sin su líder más temido, el cártel comenzó a fragmentarse. Las luchas internas por el poder se intensificaron, y nuevos grupos emergieron, cada uno buscando llenar el vacío dejado por su ausencia. Pero la captura de SEAT 40 no fue solo una victoria para las autoridades, fue un recordatorio de que la guerra contra el narcotráfico está llena de sacrificios. Agentes, soldados y civiles habían perdido la vida en el camino hacia ese momento. Y aunque SEAT 40 estaba tras las rejas, su legado de violencia y terror seguía vivo, recordándole a México que la batalla estaba lejos de terminar. SEAT 42, el último líder en pie. Con la captura de SEAT 40, su hermano Omar Treviño Morales, SEAT 42, tomó el mando de los Zetas. Pero este no fue un ascenso pacífico. Omar heredó un cártel fracturado, traicionado desde dentro y acosado por fuerzas rivales y autoridades. Sin embargo, SEAT 42 no era un sustituto cualquiera. Era tan despiadado como su hermano y estaba decidido a mantener el control a cualquier costo. SEAT 42 no perdió tiempo en consolidar su poder. Ordenó purgas internas, eliminando a cualquiera que mostrara deslealtad o debilidad. Sus métodos eran brutales: ejecuciones públicas, torturas y mensajes enviados a través de cuerpos mutilados. Quería que todos supieran que, aunque SEAT 40 estaba preso, el terror seguía vivo. Pero su liderazgo no estuvo exento de desafíos. El Cártel del Noreste, una facción escindida de los Zetas, se convirtió en su principal enemigo. Las batallas entre ambos grupos fueron sangrientas, dejando calles llenas de cadáveres y ciudades sumidas en el caos. SEAT 42 no solo luchaba por el control del narcotráfico, luchaba por la supervivencia de su legado. En marzo de 2015, su reinado llegó a un abrupto final. En una operación relámpago, fuerzas especiales mexicanas asaltaron una lujosa mansión en San Pedro Garza García, Nuevo León. SEAT 42, acorralado y sin escapatoria, fue capturado sin disparar un solo tiro. Su arresto fue una victoria simbólica para las autoridades, pero también un recordatorio de que el poder en el mundo del narcotráfico es efímero. Aunque tras las rejas, SEAT 42 no dejó de ser una amenaza. Desde prisión, continuó dirigiendo operaciones, utilizando mensajes cifrados y cómplices en el exterior para mantener su influencia. Su capacidad para operar incluso encarcelado demostró que la captura de un líder no es suficiente para desmantelar un imperio construido sobre el miedo y la corrupción. SEAT 42 fue el último líder de los Zetas en caer, pero su legado de violencia y terror siguió vivo.
Su captura marcó el fin de una era, pero también el inicio de una nueva fase en la guerra contra el narcotráfico, donde los cárteles se fragmentan, pero el caos persiste. El caso complejo, la pena de muerte en juego. La extradición de los hermanos Treviño Morales a Estados Unidos en 2023 no fue un simple trámite legal, fue el preludio de un juicio que prometía ser histórico. SEAD 40 y SEAD 42, los otrora amos del terror, ahora enfrentaban cargos que podrían llevarlos a la pena de muerte. Pero este no sería un proceso ordinario. La Fiscalía estadounidense solicitó que el caso fuera designado como complejo, un término que subrayaba la magnitud de los crímenes y la cantidad abrumadora de evidencia. Los cargos en su contra eran tan extensos como aterradores: crimen organizado, tráfico de drogas, posesión de armas y lavado de dinero. Cada acusación estaba respaldada por montañas de pruebas, cientos de miles de comunicaciones interceptadas, testimonios de testigos protegidos y toneladas de drogas incautadas. La Fiscalía no solo buscaba condenar a los Treviño Morales, buscaba enviar un mensaje al mundo. El imperio de los Zetas había caído, y sus líderes pagarían el precio más alto. Pero los hermanos no se rendirían sin luchar. Sus defensores prepararon una estrategia legal agresiva, cuestionando la validez de las pruebas y argumentando que muchos de los cargos eran exagerados. Sabían que el juicio no solo era una batalla legal, sino también una guerra de percepción. Si lograban sembrar duda en la mente del jurado, podrían evitar la sentencia más temida, la pena de muerte. El caso también puso a prueba la colaboración entre México y Estados Unidos. La extradición de los Treviño Morales fue un acto sin precedentes, pero también generó tensiones. ¿Hasta dónde llegarían las autoridades para asegurar una condena? ¿Qué tan dispuestos estaban a exponer los oscuros secretos de un cártel que había corrompido instituciones en ambos lados de la frontera? Este juicio no solo definiría el destino de SEAD 40 y SEAD 42, sino que también marcaría un hito en la lucha global contra el narcotráfico. La pregunta era clara: ¿podría la justicia prevalecer sobre el miedo, o el legado de los Zetas seguiría vivo, incluso desde una celda de condenados a muerte? La Operación Catea, el descubrimiento inesperado. La Sedena no solo buscaba capturar a los líderes de los Zetas, quería desmantelar su imperio desde sus cimientos. En una operación audaz y sin precedentes, las fuerzas militares mexicanas ejecutaron una catea, cateo de inspección, en una de las principales bases de operaciones de los Zetas. Lo que encontraron no solo sorprendió a las autoridades, sino que también cambió el curso del caso contra los Treviño Morales. El operativo fue rápido y letal. Helicópteros artillados sobrevolaron la zona mientras tropas especiales irrumpieron en el complejo. Los sicarios, tomados por sorpresa, intentaron resistir, pero no hubo escapatoria. En cuestión de minutos, la base estaba bajo control militar, pero lo que descubrieron dentro fue lo que realmente sacudió a todos. Entre montañas de armas, drogas y dinero en efectivo, encontraron documentos clasificados que detallaban operaciones de corrupción a niveles inimaginables. Nombres de políticos, funcionarios públicos y militares aparecían en listas de pagos y acuerdos clandestinos. Los Zetas no solo habían infiltrado el gobierno, lo habían comprado. Además, se hallaron pruebas de conexiones internacionales, registros de transacciones con cárteles sudamericanos, rutas de tráfico hacia Europa y hasta planes para expandir operaciones en África. Los Zetas no eran un cártel local, eran una red global, y los Treviño Morales estaban en el centro de todo. Este descubrimiento no solo fortaleció el caso contra SEAD 40 y SEAD 42, sino que también expuso la magnitud de la corrupción en México. Las autoridades se vieron obligadas a actuar, iniciando investigaciones contra decenas de funcionarios implicados. La Operación Catea fue un golpe demoledor para los Zetas, pero también un recordatorio de que el narcotráfico no es solo un problema de drogas, es un cáncer que corroe las instituciones, y aunque los Treviño Morales estaban tras las rejas, su legado de corrupción y violencia seguía vivo, desafiando a un país entero a enfrentar sus demonios. Los testigos clave, informantes y traidores. En el mundo del narcotráfico, la lealtad es un bien escaso, y los Zetas no fueron la excepción. A medida que el caso contra los hermanos Treviño Morales avanzaba, los testigos clave comenzaron a emerger de las sombras. Exmiembros del cártel, colaboradores forzados y hasta familiares traicionados se convirtieron en piezas fundamentales para la Fiscalía. Pero testificar contra SEAD 40 y SEAD 42 no era un acto de valentía, era una sentencia de muerte. Uno de los testigos más impactantes fue un ex sicario conocido como El Fantasma.
Había sido mano derecha de Z40, participando en masacres y operaciones de tráfico. Pero cuando los Zetas comenzaron a desmoronarse, el fantasma vio una oportunidad para salvarse. Bajo un acuerdo de protección, reveló detalles escalofriantes: rutas de drogas, lugares de ejecución y nombres de funcionarios corruptos. Su testimonio fue un golpe directo al corazón del cártel. Otro testigo clave fue La Voz, una mujer que había sido pareja sentimental de C-42. Ella no solo conocía los secretos más oscuros de Omar Treviño Morales, sino que también había sido testigo de su crueldad. Su testimonio detalló cómo los Zetas lavaban dinero a través de negocios legales y cómo sobornaban a autoridades para mantener su impunidad. Pero estos testigos no hablaron sin protección. El gobierno estadounidense los colocó en programas de protección de testigos, cambiando sus identidades y reubicándolos en lugares secretos. Aún así, el miedo los perseguía. Sabían que los Zetas tenían tentáculos en todos lados y que un solo error podría costarles la vida. Los testimonios de estos informantes no solo fortalecieron el caso contra los Treviño Morales, sino que también expusieron la red de corrupción y violencia que sostenía al cártel. Cada palabra pronunciada en el tribunal era un golpe más al legado de los Zetas, pero también un recordatorio de que, en este mundo, la traición es el precio de la supervivencia. El juicio contra Zeto, 40 y Z-42 fue una batalla épica. La fiscalía presentó pruebas irrefutables: drogas, armas, documentos y testimonios escalofriantes. Los defensores contraatacaron, cuestionando cada detalle. El tribunal se convirtió en un campo de guerra legal, donde cada palabra era un disparo. El veredicto final no solo decidiría el destino de los Treviño Morales, sino que marcaría un precedente en la lucha contra el narcotráfico. ¿Justicia o impunidad? La respuesta resonaría como un eco en la historia de México y más allá.